esta mañana de Viernes Santo, dice la tradición, y nos alegra muchísimo por ustedes, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Bienvenidos, Dios les guarde. Un saludo muy especial para nuestros hermanitos que nos siguen a través de este medio, hermana Dorita, allá en Ibagué, junto a mi amado pastor Martín Cámara, esposita. Dios los bendiga a los que están ahí. Reciban ese saludo cariñoso de la familia en Cristo aquí en Engativá. Los bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Este tiempo, normalmente lo que es jueves y viernes, la mayoría de lugares, sea cristiano, evangélico, católicos o quizás otras organizaciones, se centran o nos centramos a lo que es jueves, la Santa Cena, y el viernes la pasión de Cristo, ¿no es cierto? La muerte y dejamos algo para el domingo, que es la resurrección. Pero a veces no nos centramos a mirar desde el principio del Evangelio. Y cuando miramos, vemos el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en ese nacimiento y de hecho que también creemos que existió la Virgen María, la cual respetamos y amamos. También es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese entonces, dice la palabra del Señor, que los enemigos de Dios y los enemigos del Evangelio y los enemigos de las cosas sagradas empiezan a levantarse. Cuando él tenía los 12 años, dice que fue a una reunión, los padres lo llevaron, y allí, mientras todos se despedían, él estaba con los doctores de la ley, los que conocían de la palabra de la ley, y él estaba allí, no tanto aprendiendo como enseñando, porque dice que todos se maravillaban de lo que él decía y hacía, tanto que todos se fueron y él se quedó, y hasta José y María no lo echaron menos. Pero cuando se dieron cuenta, lo buscaron donde creían que estaba y no lo hallaron, y tuvieron que devolverse nuevamente, y dice que lo encontraron allí. Y ellos dijeron: lo hemos estado buscando todo el día y no lo hemos hallado. ¿Por qué se quedó? ¿Y él qué dijo? En los negocios de mi padre. Tenía 12 años. Con los negocios de mi padre yo tengo que estar. Y de ahí no sabemos más hasta la edad de los 30 años, que vuelve a aparecer y dice que Jesús empieza su ministerio. Juan el Bautista ya venía predicando acerca de la persona que venía detrás de él, que dice: no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y Juan bautizaba y les invitaba al arrepentimiento. El evangelio que Juan estaba predicando era el evangelio de ¿qué?
del arrepentimiento. Tanto que venían hombres y mujeres y niños y religiosos a bautizarse y a conocer más de lo que Juan estaba predicando. Y Juan no decía aleluya, gloria a Dios, menos mal que vinieron algo, decía generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Porque había amor y había respeto y había conocimiento de lo que Juan estaba hablando y estaba compartiendo, mas sin embargo venían para bautizarse. Juan dijo: yo los bautizo para arrepentimiento, pero detrás mío vendrá uno que los bautiza con el Espíritu Santo y fuego. A él oí. Y estaba bautizando cuando de pronto apareció Jesús a la orilla del mar. ¿Y qué dijo Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la Biblia que uno de sus discípulos, al escuchar esto, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a seguir a Jesús. Y él dice: ¿a qué buscáis? Maestro, ¿dónde mora? Le dijeron ellos. Y él dijo: seguidme. Y empieza a conseguir sus discípulos, sus seguidores, para que estuvieran con él. Pero luego la Biblia nos habla que Jesús tiene que venir a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Juan se oponía, pero el Señor dijo: es necesario que se cumpla lo que está escrito. ¿A qué venía el Señor? A cumplir lo que está escrito. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Y empieza el ministerio Jesús, pero no lo empieza porque lo bautizaron y ahora es Jesús y él puede comenzar a hacer discípulos, sino que él empieza apartándose. Dice que el enemigo lo llevó al desierto, el Espíritu fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Cuando él empieza su ministerio, le empiezan las dificultades también. A veces nosotros pensamos que llegar al Evangelio se acabaron las dificultades. Y hemos escuchado cantidad de pastores, líderes, evangelistas, misioneros, cantidad de personas diciéndole a la gente: si no tiene problemas, no, si tiene muchos problemas, vaya a la iglesia. La iglesia no le quita problemas. La iglesia no le atiende ni le va a solucionar lo que está pasando en su hogar. El único que lo puede solucionar se llama Jesucristo. Y la gente, la forma de evangelizar: usted está pasando necesidad, váyase para la iglesia. Está enfermo, váyase para la iglesia. Está enfermo, váyase para el médico. Porque para eso están los médicos. Eso lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo de nuestra fe, porque nosotros, si tenemos fe, de hecho que vamos a venir y Dios va a hacer grandes cosas. Y dice el cántico: grandes cosas ha hecho Jehová y estaremos alegres. De hecho que sí, ¿no es cierto? Pero a veces no tenemos ni siquiera fe y estamos pensando: vaya a la iglesia para que consiga trabajo, vaya a la iglesia para que salga, vaya a la iglesia para que su hogar se le solucione, vaya a la iglesia, y a veces llega a la iglesia y encuentra más dificultades. Y Jesús empieza su ministerio y de una vez va 40 días de ayuno. Y a los 40 días dice que sintió hambre. En lo humano, lo que tiene de humano se resiente y siente hambre. Y él, en su mente, cualquiera nos imaginamos que él iba con el diablo de la mano, ¿no es cierto? El diablo ahí no, en su mente. El diablo, ¿qué es lo que trabaja en la mente, ¿no es cierto? De cada uno de nosotros. Él trabaja la mente. Él casi no tiene necesidad de presentarse ahí para decirnos nada, pero trabaja la mente, y trabajando la mente del Señor le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. ¿Y qué dijo el Señor?
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De una vez le citó la palabra. Y cuando al diablo le citó la palabra, ¿qué hizo el diablo? También le citó la palabra. ¿Por qué no te lanzas? Si en la palabra dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, si tu pie no tropieza en piedra. Le estaba citando el Salmo 91. Oiga, el de nosotros, el de la protección. El diablo también se lo sabe. Y luego lo llevó para decirle, mire, todo esto te voy a dar, lo que están ofreciendo hoy muchos predicadores. La prosperidad. El que le ofreció al Señor darle riquezas fue el diablo. Tenemos que tener cuidado con eso. El Señor no aceptó lo que el diablo le estaba ofreciendo, lo que era de él. Oiga, así es de atrevido el diablo, que fue capaz de ofrecerle lo que era del Señor. Todo esto te daré si postrado me adorares. Porque el diablo quiere eso, adoración. Y el Señor, ¿qué le dijo? Vete, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que el diablo lo dejó. Pero le vienen las dificultades al Señor. Le vienen los momentos también difíciles que Jesús tenía que combatirlos cada día con oración, con ayuno. Él les enseñaba esa parte. Se encuentra con el endemoniado y puede echar fuera los demonios porque venía con autoridad. Y los mismos escribas decían, porque enseña con autoridad. La misma gente hablaba y decía, no como los escribas que enseñan únicamente, quizás leen un pasaje, cierran la Biblia y dan consejería. Pero no se les olvida que la Biblia es para compartir y que lo que está dentro de la Biblia se llama la palabra de Dios. Y él empieza un ministerio. Aparece un hombre llamado Nicodemo que le dice, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer esto que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué le dijo el Señor? Nicodemo, para que pueda hacer lo que yo hago, tiene que nacer de nuevo. Habían religiosos, escribas, fariseos, habían las sectas de los saduceos, habían los herodianos y una cantidad de organizaciones que lo único que se limitaban era a conocer y a llenarse de letra, pero que no tenían ningún poder ni ninguna autoridad. Y él le dice, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿y cómo un hombre viejo, barbado ya, pueda entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? ¿Y qué le dijo el Señor? Si no nacieres de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo para que pueda conocer el reino de Dios, pero tiene que nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Nicodemo no sabía qué era nacer de nuevo, como muchos de nosotros no lo sabíamos. Yo no sabía qué era nacer de nuevo. Usted que está aquí, ¿sabía qué era nacer de nuevo? No sabían qué era nacer de nuevo. Hermanos que nos siguen a través de estos medios, sabían antes de conocer del Evangelio qué era nacer de nuevo. Posiblemente nadie. Y nosotros hoy decimos, Nicodemo si tan bruto. Y en cambio nosotros, si tampoco conociéramos del Evangelio, seríamos como Nicodemo.
Entonces, nacer de nuevo es aceptar a Cristo en su corazón, es pedirle que venga a su vida, que llene su alma, que tome el control de su mente, de su corazón, de sus labios. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, ha nacido de nuevo. Pero si usted va a una iglesia y sale de la iglesia y se va a emborracharse, ¿ya nació de nuevo? Si sale de la congregación, alabó a Dios, cantó los mismos cánticos, hizo quizás una oración si es que la sabe, o simplemente cerró los ojos y luego sale y dice vulgaridades y pelea contra el amigo, chismea de todo el mundo, ¿ya nació de nuevo? No ha nacido de nuevo. Y entonces el Señor le dice a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de agua y de espíritu. Y de ahí en adelante, Jesús empieza a tener encuentros con una cantidad de personajes, algunos buenos, la mayoría regulares, entre regulares y malos. Uno que corrió y le dijo, Señor, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, los mandamientos, ¿sabe? Dijo, todos los he guardado desde el principio. Honra a tu padre y a tu madre. Ame a Dios sobre todas las cosas. Y se lo citó ahí y dijo, todo lo he hecho, Señor. Dijo, le falta una cosa. Venda lo que tiene y déle a los pobres. ¿Y sabe qué hizo? Se fue triste porque dice que tenía muchas riquezas. Y la Biblia dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿El dinero es malo? No, el dinero es bueno. El dinero es bueno, pero el amor al dinero. El que tiene 1,000 pesos quiere tener 2,000, el que tiene los 2,000 quiere tener 5,000, el que tiene 5,000 quiere tener 20,000 y así sucesivamente, y el que tiene millones quiere tener más millones todavía, porque ese es el deseo del corazón de los hombres. Y el Señor empieza un ministerio donde habla con publicanos, donde habla con pecadores, donde habló con la mujer samaritana, donde vio la necesidad de muchas personas, donde sanó enfermos, donde sanó al paralítico de Betesda, donde vio que hombres bajaron a aquel paralítico para que él sanara a este hombre. Él vio la fe de algunos, pero también vio la maldad que había en el corazón. Él vio todo eso. Y entonces podemos leer todos los evangelios, pero nos centramos el día jueves y viernes acerca únicamente de los últimos 2 capítulos de cada uno de los evangelios. Y no nos hemos dado cuenta cómo Dios en su infinita misericordia venía buscando las almas. Él mismo dijo que vino a buscar y a salvar ¿a quién? Lo que se había perdido. Y dice también la palabra que Él dijo, en el mundo van a tener que aflicción, pero confiar porque yo he vencido al mundo. La Biblia dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, con sus discípulos, y Pedro, que era uno de los que estaba con él, al igual que Judas, Tomás, Bartolomé, Tadeo, tuvo 12 en total. Entre esos 12 encontramos uno que lo vendió y uno que lo negó. Habían estado con Jesús, caminaron 3 años y medio con él, vieron la multiplicación de los panes, vieron las sanidades que se hicieron, vieron la transfiguración de Jesús, vieron la gloria de Dios. ¿Se convirtieron?
No. ¿Ha cambiado eso? Muchos de nosotros estamos contentos con lo que hemos visto. La gloria de Dios, la misericordia de Dios, cómo Dios nos ha guardado, de cuántas nos ha librado. Somos hasta desagradecidos. El salmista decía: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y el que sana tus dolencias y el que rescata el hoyo de tu vida y el que te corona de favores y misericordia. Dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Y estos días, las películas que vemos es Moisés, José, y unas películas de la pasión del Señor, que últimamente al Jesús que colocan ahí parece que lo sacaron allá del cartucho. Todo espelucado, todo mechudo, todo vuelto nada, con una cobija hasta sin lavar. Haga de cuenta. Ayer veía por ahí una película de esas y no, cambiemos eso, porque al Jesús que yo creo es un Jesús espectacular. La Biblia dice que hasta su ropa se la jugaron para no tener que dañarla, porque era ropa de buena calidad, no era cualquier trapo que Jesús usaba. Hasta dice que sin costura, hermano, eran cosas especiales. Y yo no sé por qué lo quieren colocar como el por Dios. No, que Él es lleno de amor es otra cosa. Pero Él no era lleno de necesidad, tenía tesorero. Vivía bien, le daba a la gente, mantenía a sus discípulos, mantenía a las familias de ellos. Y cuando le preguntaron, hay que pagar el impuesto, dijo: vaya con un pescadito que allá ese tiene la plata en la boca. Eso es lo que ya están haciendo la gente en esta Semana Santa, buscando pescados a ver si de pronto les sale ahí con monedas. Él tenía su mejor ropa, tenía cómo mantenerlos a ellos, tenía cómo vivir bien. Y cuando se le arrimó la multitud, en un momento los discípulos dijeron: despídenos, porque pobrecitos han estado todo el día con nosotros, no tienen que comer y ya está de noche, despídenos para que compren algo por el camino. Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Le ven ustedes? Denle. ¿Le ven la necesidad y no le da? Denle ustedes. Yo digo, 400 denarios no es nada para ir a comprar pan. ¿Quién vaya a comprar 400 denarios de pan? Tendría que ser mucho. Digo el Señor: mándelos que se sienten, de 50, de 100, que se coloquen cómodos, porque aquí los vamos a bendecir. Ese es el Dios al que yo le sirvo, al que aún en medio de la dificultad nos bendice, al que en medio de la crisis bendice, al que en medio de la enfermedad, el dolor, Él está ahí. Él es el Dios que yo leo aquí en la Biblia, no el miserable que quieren presentarnos en una película, casi que pidiendo limosna. Y ese Jesús vio a la mujer samaritana y le habló del agua viva. Y la mujer dijo: yo quiero también de esa agua, para no tener que venir a este pozo a sacarla. Ya estaba pensando que le coloquen allá el agua en la casa, y entonces no tiene que salir a ninguna parte, porque el agua está ahí. El agua que el Señor ofrece es un agua viva, dice, como ríos de agua viva que corren por su interior. Vio al paralítico de Betesda y tuvo compasión y lo sanó.
vio al endemoniado gadareno y tuvo compasión de él, de ese hombre que vivía en los sepulcros amarrado con cadenas, pero que rompía las cadenas porque la fuerza que él tenía, que el enemigo pone a un endemoniado, hacía que rompiera las cadenas. Pero no eran esas las cadenas que tenía que romper, fue las que Jesús llegó a romper. Rompió las cadenas y aquel, dice la Biblia, que quedó libre. Había un hato de cerdos y los demonios le decían: por favor, no nos mande fuera, hay un hato de cerdos que podemos entrar en ellos. Y él dijo: vaya a los cerdos. Y los cerdos no aguantaron, dijeron: mejor nos morimos. Se ahogaron. Pero el hombre quedó libre, en juicio cabal, dice la Biblia. Y cuando vieron las gentes lo que había sucedido, dice que vinieron a ver al hombre, estaba en juicio cabal, estaba bien, estaba vestido, estaba arreglado, porque desnudo andaba por todas partes. Y cuando lo vieron bien, llamaron a Jesús y le dijeron: por favor, váyase de nuestros contornos, no lo queremos ver. ¿Cuántos hermanos endemoniados queriendo ser libres? ¿Y cuántos libres queriendo ser esclavos? Esclavos de la maldad, esclavos del pecado, esclavos de los vicios, que no permiten que se les hable de la palabra. Les decía el pasado domingo, ponen una discoteca y no hayan cómo que la cierren porque eso es malo. Y nos ven orando y quieren que salgamos de aquí para la discoteca. Uno no entiende la gente. Uno no entiende. Ay, de aquellos de que a lo malo le dicen bueno y al bueno malo. Y después de ver toda la grandeza de Dios, la misericordia, el amor de Dios, es cuando viene ese día de Jueves Santo que los lleva allí, que le llaman Jueves Santo porque para él simplemente era un jueves de Pascua. Estaban en la semana de Pascua. Iban a participar de la Pascua ese día casualmente. Y lo lleva allí y lógico que empieza a entristecerse y a sentir la angustia porque él sabe que es el momento ya de partir de esta tierra. Y dice la Biblia en el versículo 29 del capítulo 26 de Mateo, en el capítulo 26 de Mateo, versículo 29. Y os digo que desde ahora que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, cantaron un himno. Los himnos son bíblicos y los himnos los encontramos en los libros de los salmos, en cantares. Podemos hacer de la palabra un himno y cantar. Pero ahora, con los himnos que cantan ahora, de la música blanca, ¿es que llaman? Que se lo cantan al Señor, se lo cantan a la novia, a la mamá, al tío, a la abuela, ¿sí? Al que sea. Y entonces ya, pero aquí yo creo que hubieron de haber cantado un himno espectacular. Quizás un himno como esos que cantábamos hace algún tiempo, ¿no? Nosotros ya podíamos cantar en la cruz, do primero de a Jesús. Ellos cantarían otro himno, un himno glorioso, un himno especial. No nos dice cuánto nos hubiera gustado saber cuál fue el himno que ellos cantaron. Pero lo único que sabemos es que cantaron un himno. Cuando cantaron el himno, salieron al monte, ¿de dónde? De los Olivos.
Entonces Jesús dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está en Zacarías capítulo 13, versículo 7. No lo busquen, yo se lo voy a leer. E iré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y lo cumplió. Mateo 28 nos habla de eso. Y dice la Biblia que respondiendo Pedro dijo que aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Eso es pegajoso. Lo que uno dice, a veces lo dicen todos. Y uno se da cuenta que no es verdad. Está hablando en las emociones. Dijo Pedro: aunque todos se escandalicen, ¿qué? Yo no. ¿Y Pedro no se escandalizó? Claro, se estaba peor que nosotros. Aunque todos te negaren, ¿qué dijo? Yo no lo voy a negar, Señor. Y el Señor, que ya sabía todo, que conoce los pensamientos y sabe las intenciones del corazón, que le dijo: antes que cante el gallo ya me has negado 3 veces. Antes de que termine la semana, quién sabe cuántas veces habrá negado a Jesús. Antes de que venga la sanidad, primero lo negó. Antes de buscar el trabajo, quizás ya ha negado al Señor. Los frutos, los dichos, ya eso se hace palpable y negamos al Señor con eso. Y entonces dice la Biblia que llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomó a su grupito que lo respalda, mire, tomó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. ¿Quién eran los 2 hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. Entonces se llevó a la oración a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les cuenta de su tristeza porque el Señor también se entristeció. Les contó de su angustia porque Él también se angustió. Le cuenta el problema en el que está en este momento, que para Él podía ser un problema, para nosotros era una victoria, ¿o no? Igual ahora, cuando alguien fallece y uno dice: ay no, qué problema. No, problema para nosotros porque para el Señor es una victoria. Y aquí se los llevó para que estuvieran con Él, para que oraran con Él, para que lo acompañaran. Les cuenta la situación y estos casi que apenas chismoseando supieron la necesidad y se llenaron de tristeza también. Y dice la Biblia que tomó a Pedro, a Juan, versículo 38, entonces Jesús dijo: mi alma está como muy triste. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No les dijo que duerman. No les dijo que pasen buena noche. Les dijo: quédense y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús aprendió obediencia.
Y él sabía desde antes, desde el libro de Isaías, desde el libro de Jeremías, desde los profetas menores, que él iba a venir a esta tierra a morir por los pecadores. Pero en el momento de la angustia, él clama al Padre y dice, si es posible, Señor, si es posible. Jesús sabía lo que se le venía ya. Era su último momento. Si es posible, haga que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos, y ahí estaba, durmiendo, dice la Biblia, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Dirían los de ahora, le quedó grande. No pudo una hora. Claro. Era casi la medianoche quizás. Habían estado todo el día caminando, tuvieron actividad, fueron al aposento, habían preparado lo de la comida, habían pasado todo el día haciendo trabajo. Si nosotros nos dormimos cuando nos acabamos de levantar, venimos a culto, se levanta a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana empieza el culto y a las 8:30 ya tenemos que estar acabando porque ya están durmiendo. Y ya casi que como que me voy terminando. Se duermen. Entonces, ¿cómo nos iban a dormir estos que habían caminado, que habían recibido instrucciones del Señor, que los últimos consejos apenas a esta hora se los estaba dando a ellos? Le estaba diciendo lo que iba a suceder. Y entonces cuando él va y ora una hora, para Jesús orar una hora era nada. Pero para estos, orar una hora era demasiado. Y en cambio para nosotros, ni se diga, eso se vuelve eterno. Y él llama a Pedro y le dice, no pudo velar conmigo una hora. ¿Qué le dijo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En la Sagrada Biblia dice, pero la carne es flaca. De las que van a pedir ahora. La carne es débil. ¿Por qué creen que Jesús le gustaba tanto orar siendo Dios? Porque Él se hizo hombre y como hombre sentía las debilidades de hombre y tenía que orar, y venían las tentaciones, venía la crisis y venía la dificultad, y él tenía que orar. Y entonces tiene que decirle a sus discípulos, velad y orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántas veces usted se ha levantado con unas ganas de orar que dice, pero me las aguanto? Mejor me las aguanto. Dejo algo para el domingo. Y a veces pasamos el día sin orar. Salimos tan de afán en la mañana que se nos olvida orar. En la tarde llegamos tan cansados que lo único que queremos es que nos den algo calientico y recostarnos rápido, porque estamos cansados y somos capaces de criticar a estos tres. Y dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez a donde estaba su grupo de compañeros y amigos, y cómo los encontró.
¿Por qué estaban durmiendo de ellos? Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo que las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de ¿quién? De pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Quién me entrega? Lo iba, no, ¿quién lo entregó? Judas. Andaba con él, estaba con él. Judas quería conseguir un beneficio al lado de Jesús. Lo mismo que sucede hoy en día. Muchos han aceptado al Señor buscando un beneficio propio, ¿no? Puede ser porque necesito un trabajo, puede ser porque necesito salud. Yo digo gracias al Señor de Dios, porque el día que a mí me invitaron a la iglesia, no fue ni porque estaba enfermo, no fue porque estaba pasando una necesidad, no era porque necesitaba un favor, y yo fui allí, conocí el Evangelio, acepté a Jesús en mi corazón, no buscando un favor, no buscando una bendición para mí ahí. De hecho, que al aceptarlo, lo tenemos todo, ¿o no? Si no tenemos a Jesús, no tenemos nada, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque Él sigue siendo misericordioso, porque Él sigue siendo bueno, porque Él sigue siendo maravilloso, porque Él es el Rey soberano, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No nos condenó por estar durmiendo, dijo, dejémonos dormir, aunque sea otra hora, porque fue nuevamente y oró y se demoraría otra hora, y luego viene y dijo, ya despiértese, ya viene el que me entrega, a pesar de que les dijo, sigan durmiendo. ¿Quién iba a dormir después de eso? Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos, dice, del sacerdote. El Señor lo sana. Le dice a Pedro que guarde la espada. Llevan a Jesús. ¿Y cómo lo siguió Pedro? De lejos. De lejos. Empezó a seguirlo de lejos. Y el que dijo que no lo negaría, logró entrar al patio donde estaba, siendo juzgado el Señor, y alguien reconoció a Pedro y dijo, este es uno de ellos. Claro, este es Galileo también. Y Pedro dijo, no lo conozco, no sé de quién están hablando. Hicieron fogata, iban a hacer vigilia con fogata, y ahí llegó Pedro a calentarse. Vino una mujer y dijo, este es uno de ellos, yo lo vi. Y él dijo, quizás uno parecido, yo no soy. Y luego lo vieron otra vez. Y diría Pedro, ¿me la montaron? Cualquier detallito veían, ¿no es cierto? Y entonces, esta vez no fue por la barba ni porque era, sino por la forma de hablar. Quizás le dijeron a Pedro, quiere calentarse, y él dijo, amén, aleluya. Y dijo, su forma de hablar, los evangélicos nos distinguimos por eso, ¿no? Antes ya ahora se ha perdido la costumbre. ¿Quiere un tinto? Amén. Pero dicen, bueno, sí, gracias.
Mi hermano recién convertido, ya no está con nosotros mi hermanito, pero deja recuerdos. Allí donde trabajábamos, pero él estaba ahí cuidando y tenía que contestar los teléfonos. Sonó el teléfono y en lugar de decir aló, ¿sabe qué dijo? Amén. Por su forma de hablar lo conoce. Así que si es un cristiano, es posible que por su forma de hablar lo conozcan, pero si es un medio cristiano, por su forma de hablar ni siquiera saben que es cristiano, porque hay cristianos que son groseros, porque son vulgares, porque les gustan los chistecitos de doble sentido, porque son borrachos, porque son fiesteros. Todavía hay de esos. Y entonces esos dan mal testimonio, van por allá y dicen, pero usted es diferente porque esos otros sí no se toman ni una. Pero ahí se ponga ahí un pecado y verá que se acaba. Y Pedro, la forma de hablar, le dijeron, por su forma de hablar, sabemos que estuvo con él. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. Empezó a decir groserías. Pero no fue mucho porque enseguida cantó el gallo. Y Pedro volvió a mirar al maestro y Jesús lo estaba mirando. Y dice que salió de allí, lloró amargamente. Ese día se convirtió Pedro. Ese día se convirtió en un cristiano. Jamás volvió a decir malas palabras. Eso espero. Quizás no volvió a sacar la espada. 3 años y medio andando con Jesús y la espada no la dejaba. Y en ese tiempo era la espada de verdad. Hoy le decimos la espada a la Biblia. Y a pesar de que es la Biblia, a muchos de nosotros a veces se nos queda. No la cargamos. La espada. Todo eso que sucedió para que usted y yo tuviéramos vida, dice el Señor. Todo eso que sucedió para que usted y yo lo pudiéramos aceptar. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y Él dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces todo esto de la Semana Santa no es para ver si pueden vender el pescado que viene en la creciente de marzo y abril. Es para que reconozcamos que Cristo murió por los pecadores, y dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Arrepentidos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y hoy decimos, la Semana Santa no es para salir a ver si cuánta gente tenemos hoy en el parque. Ojalá fuera para de verdad sentir el remordimiento, para sentir arrepentimiento y venir y confesar nuestros pecados delante de Él. Somos pecadores, hemos fallado, pero posiblemente hoy, después de todo lo que vean que sucede, mañana ya se les ha olvidado y el domingo sí que no queda ni el recuerdo de qué fue lo que pasó. Tenemos que aprender de la misericordia del Señor, del amor del Señor. Vamos a orar.